La bestia de Gévaudan, el monstruo que devoró un reino entero de miedo. Para esta ocasión desde el continente europeo, más exactamente en la República de Francia. El aliento de las montañas. El viento frío bajaba desde las cumbres del macizo central francés, arrastrando consigo el olor a pino húmedo y el silencio pesado de los bosques interminables. En el corazón de la antigua región de Gévaudan, el mundo parecía haberse detenido en el tiempo. Era una tierra de senderos de tierra que se perdían en la niebla, de pueblos aislados donde la luz de las velas era la única defensa contra la negrura de la noche. Los campesinos de Gévaudan eran gente recia. Estaban acostumbrados a los inviernos que calaban los huesos, a la lucha constante contra el hambre y, sobre todo, a los lobos. El lobo era el enemigo conocido. Pero lo que estaba a punto de emerger de las sombras entre 1764 y 1767 no era un lobo. No era algo natural. Durante 3 años, una entidad biológica, o quizás algo más, se dedicó a cazar seres humanos con una precisión quirúrgica y una brutalidad que desafiaba cualquier explicación lógica de la época. No buscaba ganado. Buscaba sangre humana. El primer encuentro, la pastora y la sombra. Todo comenzó en el verano de 1764, bajo un cielo gris que pesaba como el plomo. Una joven pastora caminaba con su rebaño cerca del bosque de Mercoire. El aire estaba inusualmente quieto, ese tipo de calma que precede a la tormenta. De repente, el comportamiento de los animales cambió. Las ovejas, normalmente mansas, se agruparon en un círculo frenético. Los perros pastores, entrenados para enfrentar lobos, metieron la cola entre las patas y gimieron de terror. Entonces, la maleza se partió. Apareció una figura inmensa. No era un lobo común. Su cuerpo era alargado, del tamaño de un ternero joven, con un pecho ancho y unas patas delanteras que parecían garras de una bestia prehistórica. Su pelaje era de un rojizo oscuro, con una franja negra que recorría su columna como una cicatriz. Pero lo que paralizó a la joven fue la cabeza, era demasiado grande, con un hocico afilado y ojos que no brillaban con instinto animal, sino con una inteligencia fría y calculadora. La criatura avanzó con una seguridad aterradora. Sin embargo, antes de que pudiera saltar sobre la joven, los toros del rebaño, impulsados por un instinto de protección desesperado, cargaron contra el intruso. La bestia, en lugar de pelear, dio un salto sobrenatural y se desvaneció en la espesura. Ese día, la pastora sobrevivió para contar lo imposible. Pero ella sería la última en tener tanta suerte. El inicio de la carnicería, cuellos y gargantas. Pocas semanas después, el miedo dejó de ser un rumor para convertirse en una realidad sangrienta. Empezaron a aparecer los cuerpos. Primero fue una niña de 14 años, Jean Boulet. Luego fueron otros pastores, mujeres que lavaban ropa en los arroyos, niños que jugaban cerca de los límites del pueblo. Pero había algo que no encajaba con el ataque de un depredador común. Un lobo hambriento suele despedazar a su presa, comienza por las partes blandas, dispersa los restos. La bestia de Gévaudan no. Ella tenía una firma, atacaba directamente a la garganta. Sus víctimas aparecían con el cuello destrozado por una fuerza de mordida descomunal. Peor aún, en varios informes de la época, los testigos afirmaban que la criatura parecía tener una fascinación por decapitar a sus víctimas. La noticia se propagó como un incendio forestal. En las tabernas se hablaba en voz baja de un loup-garou, hombre lobo, de un demonio enviado por el cielo para castigar los pecados de Francia, o de un azote infernal que ninguna bala de plomo podría detener. Anatomía de una pesadilla, ¿qué era aquello? A medida que el número de ataques crecía, las descripciones de los sobrevivientes empezaron a pintar un retrato hablado que no correspondía a ninguna fauna conocida en Europa. No era un lobo, decían. Tenía una cola larga con un penacho de pelo al final, similar a la de un león. Sus patas tenían garras retráctiles. Algunos decían que podía caminar sobre sus patas traseras para observar por encima de los arbustos.
Su comportamiento era lo más perturbador. No temía al fuego. No huía ante los gritos. Se quedaba allí, de pie, observando a los humanos con una paciencia que sugería que no estaba cazando por hambre, sino por deporte. Se dice que la bestia podía recorrer distancias imposibles en una sola noche, apareciendo en un pueblo al amanecer y en otro a 30 kilómetros de distancia al atardecer, como si pudiera viajar a través de las sombras mismas. El grito de un reino, la intervención real. El pánico en Gévaudan llegó a ser tan absoluto que la economía de la región colapsó. Nadie quería salir a trabajar los campos, los niños eran encerrados en sótanos. Los informes llegaron finalmente a Versalles. Para el rey Luis XV, esto era al principio una molestia, una exageración de campesinos supersticiosos. Pero cuando los muertos pasaron de 50 a 100, el honor de la corona se vio comprometido. El rey ordenó una cacería sin precedentes. Envió a sus mejores hombres, dragones de la marina, cazadores profesionales y, finalmente, a su propio portafusil real, Antoine de Beauterne. Miles de hombres peinaron los bosques. Organizaron batidas donde se mataron cientos de lobos comunes, intentando convencer al pueblo de que el peligro había pasado. En 1765, Beauterne mató a un lobo gigantesco y lo envió disecado a París. El rey declaró que la bestia había muerto. Hubo celebraciones, misas de agradecimiento, pero mientras el rey celebraba en su palacio, en las montañas de Gévaudan, los gritos volvieron a sonar. La verdadera bestia seguía allí, y parecía estar más hambrienta que nunca. La resistencia de los inocentes. Hubo un momento de luz en medio de tanta oscuridad. Un grupo de niños, liderados por un joven llamado Jacques Portefaix, fue emboscado por la criatura en un campo abierto. En lugar de correr y ser cazados uno a uno, los niños hicieron algo increíble, se unieron. Armados con palos a los que ataron cuchillos, formaron un círculo de defensa. Cuando la bestia saltó, los niños la hirieron y le gritaron con una furia que pareció desconcertar al monstruo. La bestia, que había derrotado a hombres armados, retrocedió ante la valentía de los niños. El rey, impresionado por el acto, pagó los estudios de Portefaix, pero el misterio seguía creciendo. ¿Por qué la criatura elegía atacar a los más vulnerables y por qué parecía tener miedo de quienes la enfrentaban con determinación? El final de la bestia, balas bendecidas. La carnicería continuó hasta 1767. La cifra de víctimas estimadas superaba las 200 personas. El terror había vuelto a los habitantes de Gévaudan desconfiados de todo y de todos. Fue entonces cuando un cazador local, Jean Chastel, decidió tomar cartas en el asunto. Chastel era un hombre de fe profunda y, según cuentan las crónicas, estaba convencido de que no estaba cazando a un animal, sino a un ser demoníaco. La leyenda dice que fundió medallas de la Virgen María para fabricar balas de plata bendecidas. En una tarde de junio, mientras Chastel leía su libro de oraciones en un claro del bosque, la bestia apareció frente a él. Chastel no se inmutó. Cerró su libro, cargó su fusil y disparó. La bestia cayó al suelo. Esta vez no se levantó. No hubo escapes milagrosos. El cuerpo fue llevado para ser examinado. Los informes decían que, aunque parecía un lobo, tenía proporciones extrañas, una mandíbula mucho más larga, patas traseras extremadamente potentes y un pelaje que no se parecía a nada visto en la región. Lo más extraño es que en su estómago encontraron restos de su última víctima humana. El misterio que el tiempo no pudo borrar. Con la muerte de la criatura muerta por Chastel, los ataques cesaron de inmediato. Pero la pregunta sigue en el aire siglos después, ¿qué era realmente la bestia de Gévaudan? ¿Un lobo gigante? Quizás, pero sus tácticas de caza no eran las de un cánido, una hiena rayada o un león joven traído de África. Algunos nobles de la época coleccionaban animales exóticos. ¿Se escapó uno y aprendió a cazar humanos, un asesino en serie humano? Hay una teoría perturbadora que sugiere que la bestia era un animal entrenado, un híbrido de perro y lobo,
por un hombre, quizás el mismo hijo de Chastel, que vestía a la criatura con pieles de animales exóticos para aterrorizar a la población mientras él cometía los crímenes. Independientemente de la verdad biológica, la bestia de Gebaudan se convirtió en algo más que un animal. Se convirtió en el símbolo de que hay cosas en los bosques profundos que no podemos explicar. Cosas que disfrutan con el miedo ajeno. Podrías responderte: para que no duermas hoy. Si estuvieras caminando por un bosque envuelto en niebla al anochecer y escucharas el crujir de una rama pesada detrás de ti, ¿te atreverías a girarte para mirar, o correrías sabiendo que eso es exactamente lo que un depredador quiere que hagas? Si vieras a una criatura del tamaño de un ternero, con ojos inteligentes y una sonrisa casi humana, observándote desde la oscuridad, ¿te quedarías paralizado por el asombro o tu instinto te diría que estás frente a algo que no pertenece a este mundo? ¿Crees que un animal puede sentir placer al sembrar el terror, o es posible que detrás de la bestia hubiera una mente humana moviendo los hilos de esa carnicería? Ahora tú, únete a la cacería. Suscríbete ahora mismo. Si te apasionan estas historias oscuras, donde la realidad supera a la ficción y los monstruos caminan entre nosotros, este es tu refugio. No te pierdas nuestro próximo viaje a los rincones más perturbadores de la historia. Dale un me gusta de plata, si esta historia te erizó la piel y te hizo mirar 2 veces hacia la ventana, apóyanos con tu like. Es la única forma de que estas leyendas sigan vivas en la red. Comparte con tus parceros más raros, sí, esos que siempre están buscando misterios sin resolver, los que no se conforman con explicaciones simples y los que aman las historias que te quitan el sueño. Pásales este video y pon a prueba su valentía. Cuéntanos tu pesadilla, ¿conoces alguna historia similar en tu país? ¿Alguna criatura que aceche en tus bosques locales? Déjanos un comentario con la leyenda que quieres que narremos a continuación. No importa de qué rincón del mundo sea, aquí le daremos vida a tus miedos. Porque recuerda algo muy importante, parcerito. Las leyendas a veces nacen de la imaginación. Pero la bestia de Gebaudan nació de la sangre, de los gritos reales y de algo que, durante 3 años, demostró que el ser humano no siempre está en la cima de la cadena alimenticia. ¿Y tú, crees que la bestia realmente murió aquel día en el bosque?